Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas hoy el lunes 8 de mayo del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y vamos a meditar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que la podamos poner en práctica, no como oyentes olvidadizos, sino como fieles cumplidores, y así podamos ser bienaventurados, podamos ser felices al cumplir lo que nos dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Nos dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes, dedicando este momento para alimentarnos de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías 55:11 nos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer lo que Dios quería que haga en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, nos dice en Hebreos 4:12, y no hay criatura que a ella pueda resistirla. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Si nosotros nos dejamos guiar de la palabra de Dios, entonces no vamos a caminar en tinieblas, no vamos a caminar, entonces vamos a tener una guía, cómo seguir y cómo obedecerle al Señor y cómo buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Bien, en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos viene a decir algo muy importante para ustedes y para mí. Para que nunca se nos olvide, Jesús nos repite varias veces. San Juan capítulo 14 del versículo 21 en adelante. Jesús les dijo así a sus discípulos: a ustedes, a mí, a ti y a mí. Escuchemos lo que nos dice el Señor.
El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Jesús? El que guarda los mandamientos de Jesús, el quien guarda los mandamientos de Jesús. Después de recibirlos, ese es el que ama a Jesús. El que me ama a mí, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ame, para que Jesús se manifieste en nuestra vida? Jesús es muy claro aquí. San Juan capítulo 14, versículo 21. El quien guarda mis mandamientos después de recibirlo. Hay que tener en cuenta algo muy interesante. Aquí Jesús no está diciendo el quien guarda los mandamientos de la antigua alianza, el que guarda los mandamientos de Moisés. No, ese es un punto muy interesante de nosotros tomar en cuenta. Aquí no está Jesús mandando a guardar los mandamientos de la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Dios que fueron entregados a Moisés en piedra. No, Jesús está mandando a guardar sus mandamientos. Por eso recuerdan en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en San Marcos capítulo 9, versículo 7, se formó una nube y de esa nube vino una voz hacia Pedro, Santiago y Juan que les dijo: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Dios nos habla a través de su Hijo y Dios quiere que escuchemos a Jesús. Entonces, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de la antigua alianza, la ley del Antiguo Testamento. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice que Dios eliminó la ley de los mandamientos clavándoles en la cruz. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿hasta dónde llega? Hasta la muerte de Jesucristo. Con la resurrección de Jesucristo empieza el Nuevo Testamento. Y ustedes y yo no pertenecemos a las 12 tribus de Israel para cumplir el Antiguo Testamento, sino ustedes y yo pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, Nuevo Testamento. En Malaquías 3:22 dice que la antigua alianza, el Antiguo Testamento, era exclusivo para las 12 tribus de Israel. Con esto, teniendo en cuenta, entonces nos vamos dando cuenta que Jesús quiere que guardemos sus mandamientos, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nos dice que era algo pasajero. Vamos a ver qué nos dice acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo... Vamos a leerlo del 7 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, el Antiguo Testamento que le fue dado a Moisés, grabado ¿en qué? En tablas de piedra. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte, muy importante, ese ministerio que llevaba a la muerte, fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz, aunque iba a desaparecer, no era el definitivo. Versículo 8, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 8. ¡Qué gloria tan grande! ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba a la condenación, ¿no será mucho más todavía el que nos hace justos? Entonces aquí nos está diciendo que la ley de Moisés, que fue escrito en tablas de piedra, eso era fugaz, desaparece y nos llevaba a la condenación. Por eso nos dice allá en Gálatas 2:16 que por las obras de la ley nadie será justificado. En Gálatas capítulo 3 del versículo 10 al 11 también nos viene a decir San Pablo que
el quien está bajo la ley está bajo la maldición. También por eso nos dice San Pablo en Gálatas 4:4 en adelante, que Jesús, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Y nos sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 en adelante: si tan grande fue el ministerio que llevaba a la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación, que la gloria del otro ministerio del Antiguo Testamento no era nada en comparación al Nuevo Testamento, que este ministerio, Segunda de Corintios 3:10, es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación, que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Entonces, aquí nos va explicando que el Antiguo Testamento era algo pasajero. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: el quien me ama guardará mis mandamientos. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Jesucristo, no los mandamientos de la ley de Dios que fueron entregados a Moisés en el Antiguo Testamento. Y nos sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. ¿Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Si ven que está hablando del Antiguo Testamento, en el versículo 7, 1 Corintios 3:7, nos dice: cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. En el versículo 12 nos dice: qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplendor. Aquí está hablando de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la que era pasajera, la que desaparecería. Versículo 14. Con todo, 2 Corintios 3:14. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Por eso muchos están todavía ciegos y piensan que deben de cumplir la antigua alianza hasta el día de hoy. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. La antigua alianza con Cristo ya no tiene valor. Vamos a leerlo otra vez para que no se nos olvide. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo que oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Y no descubren que con Cristo no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Entonces hay personas, muchos de los que se han salido de la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que están buscando aún cumplir la antigua alianza. Y no se dan cuenta que el Antiguo Testamento ya no tiene valor.
dice la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. La antigua alianza, el Antiguo Testamento, que fue entregado en tablas de piedra, ya no tiene valor para nosotros. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, San Juan capítulo 14, versículo 21, el que me ama va a cumplir mis mandamientos. Tenemos nosotros que cumplir los mandamientos de Jesús, no los mandamientos que fueron entregados de la ley de Dios, que fueron entregados a Moisés. Y nos dice Jesús, el quien me ama y cumple mis mandamientos después de recibirlos, primero tenemos que recibir los mandamientos de Jesús y cumplirlo. Entonces, de esa manera nosotros amamos a Jesús. Y Dios nuestro Padre nos va a amar y Jesús también nos va a amar, siempre y cuando nosotros cumplamos los mandamientos de Jesús que están en el Nuevo Testamento. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Y aquí Jesús le vino a responder otra vez, San Juan 14, 23. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Jesús promete, él y Dios venir, él y su Padre, la primera persona del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad del Hijo, promete venir a hacer morada en nosotros, a vivir en nosotros, siempre y cuando nosotros guardemos los mandamientos de Jesús. Escuchemos otra vez San Juan 14, 23. Jesús respondió, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Por eso nos dice Jesús en San Juan 6:38, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y nosotros tenemos que cumplir la voluntad, cumplir los mandamientos de Jesucristo. Nos dice, el quien me ama, guardará, cumplirá mis mandamientos. El quien no me ama, no cumplirá mis mandamientos. De esa manera, entonces nosotros no podemos decir, yo amo a Jesús, Jesús es mi amor, mi amigo fiel, y no cumplir sus mandamientos, no permanecer en la una y única iglesia que Él fundó, no participar de los sacramentos que Él dejó a su iglesia, que son los medios de salvación, el bautismo, la confirmación, la reconciliación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio, 7 sacramentos que Jesús instituyó en su una y única iglesia que Él fundó. Y nosotros no podemos decir que amamos a Jesús si no cumplimos con su palabra. Por eso en San Mateo 7:21 es muy claro y nos dice, no todo el quien me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ahora muchos pueden decir, yo amo al Señor, yo creo en el Señor, aleluya, gloria al Señor, soy salvo, puro de bla, 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 palabra. Pero del dicho al hecho hay mucho que hacer. Y muchos hermanos separados pueden decir, Jesús está conmigo, yo con Él. Ya no soy yo quien vive, pero Cristo vive en mí. Pero no participan de la Santa Eucaristía. ¿Cómo es que uno se permanece con Jesús y Jesús con nosotros? San Juan 6:56 dice Jesús, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. A través del sacramento de la Eucaristía es la manera de cómo poder permanecer con Jesús y Jesús en nosotros. Y a veces nosotros no desobedecemos. Por eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice que la cólera de Dios, el castigo de Dios viene para todos aquellos quienes no obedecen el evangelio de Jesucristo. No dice a los que no obedecen la antigua alianza, dice a los que no obedecen el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Versículo 25. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que han leído. Entonces Jesús nos promete al Espíritu Santo, al Paráclito, al Espíritu de la verdad, que nos va a llevar hacia la verdad plena, que nos va a enseñar
El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo que, que está junto con la iglesia que Jesús fundó, que está permanentemente y activamente guiando a su iglesia. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó. Ahora, a veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras y a veces no nos podemos memorizar algunas citas bíblicas y pensamos que está muy difícil. Ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo, yéndonos al Santísimo, postrándonos ante el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, Eucaristía, Jesús vivo y glorioso en cuerpo, alma y divinidad, ahí presente. Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé el don de la profecía, que nos dé inteligencia, que nos llene de sus dones el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos aprender la Biblia, aprender algunas citas bíblicas y leemos y luego se nos olvida y a veces nos frustramos. El detalle está aquí, dice, el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les he enseñado. Por ejemplo, tenemos que leer siempre las Sagradas Escrituras e ir al Santísimo, ponernos en la presencia del Señor, pedirle que el Espíritu Santo nos ilumine. Y si hemos leído las Sagradas Escrituras, si somos personas que nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días, entonces el Espíritu Santo nos va a ir recordando lo que Jesús nos enseñó, porque aquí claramente dice la Escritura en San Juan 14:26, les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, si nosotros leemos las Escrituras y vamos al Santísimo Sacramento del altar, estamos de rodillas con Jesús, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos leído, lo que Jesús nos ha dicho a través de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Pero ahora, y si vamos y queremos que el Espíritu Santo nos recuerde y no hemos leído nada, no somos personas que leemos la palabra de Dios todos los días, entonces, ¿qué nos va a recordar ahí el Espíritu Santo si no hemos leído nada? Tenemos que hacer de nuestra parte, mis hermanos y hermanas, alimentarnos de la palabra del Señor y no importa si se nos queda o no, tenemos que seguirnos alimentando todos los días y el Espíritu Santo nos irá recordando aquello que leemos. Pero si no leemos, no nos alimentamos, ¿qué nos va a recordar? Nada. Entonces, por eso, la importancia de dejarnos guiar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo a todos en el amor de Jesucristo. Les invito que se suscriban a su canal de evangelización, denle like, denle compartir, ayúdenme a llevar la buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo a través de darle compartir. Si desean apoyarnos en este ministerio, a los que nos apoyan, que Dios les bendiga y les multiplique su generoso corazón, que le bendiga en todo momento. Y a los que desean apoyarnos, lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Un abrazo para todos. Como dice en 1 Corintios 16:24, os amo en el amor de Jesucristo.